Ya creo que se está viendo ya. La escuadra está en el perímetro. A ver, buenos días, mi Escucha, hermano. Te escucho perfectamente. La escuadra está en oye, la qué casa. clase de drama. Es que primero buenas tardes a ti, brother. Gracias por la oportunidad y a tu audiencia ahí, mi respeto. Agradezco muchísimo, de verdad, tu generosidad de estar en mi canal. Es un orgullo para mí. Eres la banda sonora de mi juventud, mi hermano. Tu poesía, tus musas acompañaron todas mis convicciones. Yo te escucho desde que saliste en el 2003, que decidiste rapear. En fin, de verdad que es un orgullo. Gracias, mi brother. Gracias de No, verdad por tu generosidad. a ustedes, de verdad. Yo quiero hoy hacer una entrevista donde te sientas cómodo y quiero hablar más que todo de la causa de Cuba, que es la que más nos motiva. Has sido uno de los raperos cubanos que más ha dado entrevistas y has hablado mucho de música y de tu arte. Vamos a hablar un poquito de eso, pero más que todo lo que quiero es el mensaje de tu arte con la causa, ¿no? Y entonces por ese camino quiero comenzar con esta pregunta, mi brother. ¿Cuál tú sientes que es tu misión como artista contestatario y cubano ante la realidad de Cuba? Fíjate que desde que yo comencé en el año 2003 con la música hip hop, yo lo tenía muy claro qué quería hacer yo con esto. Lo tenía muy claro porque yo descubrí muy pronto que el hip hop, el rap, en fin, era una magnífica herramienta para poder transmitir sensaciones, ideas, para poder transmitir estado de ánimo y, en consecuencia, poder también decir lo que tú sientes, decir lo que tú veías y contar la realidad de otros a través de tu música. Yo entendí eso muy temprano. Mi activismo ya más intenso comenzó después, pero lo primero y lo esencial fue que yo descubrí en el hip hop una herramienta poderosa para decir cosas. Y entonces la aproveché sencillamente. Y siento que más que una misión, lo que siempre he tenido con esta música es una responsabilidad. Responsabilidad con mi generación, responsabilidad con mi realidad y responsabilidad con mi tiempo. Yo nací ya en dictadura. Yo nací ya en dictadura. Yo no nací antes de. Yo nací en dictadura. Por lo tanto, tenía la oportunidad de a través del hip hop contar esa realidad inmediata que me afectaba a mí, que afectaba a mi familia, que afectaba a mis amigos y a mi comunidad. Pero es más una responsabilidad que una misión. Amén, mi hermano. Y de verdad que lo siento así. Tú eres de barrio, eres del barrio de La Agüita. De Winnie, Wins, Eres de Winner, del municipio de Winner, Winnie. pero tu barrio, ¿cómo se llama tu barrio? Leguina. Leguina. Leguinas en Winner. So eres un hombre que viene de las verdades más profundas de Cuba, de la miseria, de la necesidad, del Ya. racismo, que vamos a hablar, en fin, todo eso lo pones en tu arte. Yo sé que comenzaste a escribir antes del 2003. Quiero ponerte un video, déjame ver si la producción puede ponerte un video de algo que para ti fue un antes y un después, a ver si tú reconoces a estos caballos que están ahí rapeando y que tiene que ver mucho con esto. Esto está en los baúles de YouTube, ¿eh? Y yo, como conozco y he visto todas tus entrevistas, por eso no quiero hacerte la entrevista de música solamente, sino eres un MC, yo soy masón. Y para nosotros el maestro de ceremonia es muy importante. Es el que lleva, es el hombre que más sabe de rito, es el que entra al templo a los profanos, es el que conduce en las ceremonias todo, el que abre la Biblia, el que lee los versículos. En el rito escocés, en el rito de York, es el capellán, que es como una especie de sacerdote o sumo pontífice. Pero un MC verdadero es lo que tú haces, mi brother. Tú eres capaz de vivir tu arte, de lo que cantas, lo reflejas en tu vida, ¿eh? En la persona que tú eres. Cuando nos hemos visto en la calle, yo siempre me quedo impresionado. Nos hemos visto dos veces y te lo voy a recordar ahorita que no te lo esperas. La más reciente fue el 20 de mayo, que nos vimos y nos conocimos ahí, pero una anterior a esa que vas a ver y que te va a dejar ahí medio... déjame ponerte este video. Vamos a poner el video, producción, por favor. Da. Dime si recuerdas este conciertazo. Dale play ahí un momento. 19 y 10. Hace tiempo estoy esperando. Ay, Por ti. por ti. ¿Qué cosa? Amor. Mamén. Y la voz. Yo tengo la Comienzo a oportunidad hablar Ahí de está. este tema, Para la un momentito. realidad más profunda y venenosa. Estos caballos.
yo sé que esto tiene una influencia en ti. Este es EPG&B, que son de las Oh, raíces que más eso el fue, eso fue creo que en 19 y 10. 19 y 10 lo Ok, dicen ellos al principio ahí. esta es una de las bandas, esta es una de las bandas que más me influenció a mí de rap cubano. Ok, EPG&B era lo más cercano, lo más cercano a lo que yo quería hacer. Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo desde el punto de vista del discurso fui un poco más atrevido, fui un poco más allá. Pero esta banda, EPG&B, era lo más cercano a lo que yo quería hacer. De hecho, era la banda preferida mía de rap cubano, de aquella generación de buenísimos y talentosísimos raperos de la generación anterior a la nuestra. Pero esta era la banda con la que yo me identificaba. Y yo recuerdo que una tarde, un domingo en la tarde, en 19 y 10, que era donde ellos se presentaban fundamentalmente esta banda, EPG&B, que yo los vi ahí en ese concierto. Ese día fue que yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pero sí, sí, definitivamente esa fue la Fue tu banda inspiración. que más me influenció. Sí, Tú sí, sí, sí. escribías rap y se lo dabas a los muchachos de Escuadrón Patriota en ese momento, pero no lo Ok, cantabas. Hasta ese día que ok. dijiste, Esto es una "Voy- historia, voy una historia, una historia que no se sabe mucho. Escuadrón Patriota eran tres raperos de mi zona, de Winnie, que ellos sí rapeaban y tal. Yo lo que hacía era que yo le escribía las canciones, algunas canciones, yo se las escribí y se las daba, pero yo no cantaba todavía. Yo no me atrevía, no, en ese momento no me atrevía. En el año 2003 que yo asumo, o sea, asumo ya el arte de equipo y me atrevo a subirme en una tarima a cantar. Varios socios, varios artistas de Ryan Winner. Winner en mi zona era un barrio muy prolífico de raperos y eso. Y los raperos de mi zona y estos mismos brothers de lo que era Escuadrón Patriota al principio fue lo que me dijeron, canta con nosotros, bro, súbete, inténtalo. Pero yo decía, "Nah, yo no creo que yo pueda hacer esto, nada, yo no." Pero me atreví, ya tenía varias influencias, también mi influencia de IPMB. Esos artistas de Winnie me dieron el empujón y yo dije, voy a hacerlo. Y me pongo a cantar, comienzo a cantar con Ojito, con el Ojito, con, discúlpame, Nairán Nairán, que es el único que queda en Cuba y todavía, ¿verdad? Nairán, Nairán es el único que está en Cuba. sí, que es lo único que hay en Cuba. Ojito está aquí en los Estados Unidos y Albertico. Albertico está aquí también en los Estados Unidos, Nairán es el único. Pero Escuadrón Patriota era Nairán, Albertico y Ojito. Yo soy el cuarto integrante que me suma al proyecto Escuadrón Patriota. Y bueno, lo demás es historia, porque me pasaron cosas que ellos se fueron, me quedé yo solo como Escuadrón Patriota y seguí asumiendo el proyecto ya. Mi hermano, ya que estamos hablando ahí de ese tema, para mí es muy interesante la historia del rap, ¿eh? Yo lo sigo a ustedes, yo soy de Santiago de Cuba. Mi influencia en Santiago es más del Oye, reggaetón, de la cultura de la música panameña, la influencia boricua, la influencia quizás jamaiquina por la proximidad, el ritmo, los sí, pero grupos que Santiago tuvo habían. una gran influencia. Sí, 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 Santiago sí. tuvo una grandísima influencia. Claro, de ahí te voy a No enseñar un solamente, un amigo. poco también en el rap. Claro, claro. No solamente en el rap, No, no, pero nosotros en el tenemos un. reggaetón y en toda esa música urbana. Santiago tuvo Claro, una influencia Crazy súper Man poderosa. con los grupos, tú sabes, el mismo Candyman, los grupos que había, Sí, los sí, sí, grupos sí, sí, buenísimos. definitivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y sí. además tenemos un amigo en común de Santiago que estudió conmigo toda la primaria y que te manda un abrazo enorme, que es mi hermano Omarito, Omar Crazy Man, DJ Omar, OPC, que mano. lo conocen, que cuando me comuniqué con él esta Omar, semana, qué clase de hombre es, qué clase de no, hombre, qué clase de y te hermano. quiere muchísimo, Raudel, te quiere muchísimo. Esta No, semana no, Omar es lo máximo. pues yo le digo, Marito, oye, Omar, ¿qué se cuenta? Porque somos esos amigos que nos comunicamos cada 6 meses. Aquí está la foto de él. Para los que quieran que estén viendo la entrevista, van a enseguida, este es Omarito. Ese es mi Omar hermano es del grande, barrio. nosotros le decíamos Omar es grande. Sí, 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 él hacía beatbox. Él hacía beatbox y Sí, cantaba también con Crazy Man. Ese es mi hermano, es del barrio. Él no es de mi mismo barrio, pero el barrio adyacente. Yo soy de Puerto Hondo, él es de Zamorana. Los que son de Santiago saben y conoce todo el mundo Omar. La cosa es que yo me comunico con Omar esta semana y le digo, ¿tú sabes a quién voy a entrevistar, mi brother, por cosas de la vida? A Raudel Escuadrón Patriota. Y dice, coño, salúdame a ese hombre, deja que tú le digas que yo le mando saludos y que le mando que el no, Eterno Omar es grande, siempre guíe Omar sus es pasos. hermano querido.
Omarito es lo máximo, pero llegando de nuevo al tema de rap, mi brother, tú vienes influenciado por una primera generación de raperos cubanos, que estaba Grandes Ligas, Primera Base, todos estos caballos que están aquí, qué sé yo, Sesión. Para mí que Lola está que más, Anónimo ella está en talla, Complejo, ahí Explosión Anónimo, Suprema. todos esos animales que hacían un rap brutal, que era un rap menos comprometido con la causa de la libertad, porque le narraban más a cosas sociales, racismo, quizás conflictos del barrio, porque viene como el rap que es protesta, que el rap es guerra, como dicen los aldeanos, pues, ¿qué te hace a ti, te inspira a formar parte de una segunda generación de raperos cubanos, que ya es una generación que le encabezan ustedes, principalmente los Aldo Bian, que es hermano masón mío, Silvio, Silvito, por supuesto, muchos otros, y por supuesto tú, mi hermano. ¿Qué te hace hacer el switch ese? ¿Qué te inspira a ti? A pesar de que tú vienes con la influencia musical de esa primera generación de rap cubano, para darle ese giro que ustedes le dieron, que de verdad convirtió al rap en un himno, lo puso en el centro de la mesa de la música cubana, porque el rap escuchábamos muy poco, un grupo de loquitos que escuchábamos el rap, que nos gustaba la influencia de Eminem de esa época, que estaba dando duro Marshall Mathers, en fin. Bueno, Eminem es mucho más para acá, pero ¿qué te hace a ti, qué te inspira a hacer rap de esa forma que lo hiciste, mi brother? Que de verdad que nosotros te escuchábamos en Santiago y decíamos, esta gente tan loco, ¿qué están cantando estos animales en La Habana? ¿Cómo le cantan así tan de frente y tan frontal? ¿Sabes? Somos la Brother, raíz del cambio. ¿Cómo es posible? A ver, yo te decía que, nosotros fuimos fruto de la realidad del momento. Nosotros fuimos fruto de una mentira gigantesca. Nosotros fuimos fruto y consecuencia, más consecuencia que fruto de una mentira gigantesca, de un proceso de adoctrinamiento, de un proceso de implantación de una ideología eh, absolutamente criminal, terrorífica y abusiva. Nosotros éramos consecuencia de eso. Y nosotros éramos los, o sea, los juglares inmediatos de esa realidad. Y, y a mí más que nada me interesaba contar eso, que yo empezaba a percibir desde un pensamiento crítico, lo que estábamos viviendo, la dureza de lo que significaba vivir en la Cuba de Fidel Castro, en la Cuba comunista, en la Cuba castrista, ¿ves? Y para mí era de vital importancia poder narrar, como te decía ahorita, esas historias de vida, de lo que estábamos empezando a sentir, de lo que yo en sentido personal empecé a advertir como esa gran, tú hablabas de ese switch, yo lo sentía como como esa transición a empezar a entender una realidad de una cosa que nos venían diciendo desde el régimen, que era lo que ellos querían para los cubanos y lo que en realidad vivíamos los cubanos. Y eso yo lo incorporé de manera inmediata a mi discurso, porque eso se trataba el compromiso y la responsabilidad de narrar eso, pero y jugándotela, mi hermano, porque no era fácil. sí, sí, te Se voy a decir algo piensa, importante, te voy a decir algo importante. Nosotros al principio no estábamos muy claros de el peligro al que nos estábamos poniendo. Nosotros lo hacíamos por reacción visceral, nosotros rebeldía. no lo hacíamos por reacción espontánea, instintiva, de decir, oye, vamos a decirle esto que está mal, y esto que está mal, y esto que no sirve, esto que es un descaro. Pero las consecuencias que nos podía traer esto, nosotros no lo entendimos hasta que no tuvimos, por lo menos yo, voy a hablar por mí, no tuve mi primera experiencia, mi primer choque con la seguridad del Estado. Ahí fue donde yo entendí cuán peligroso era lo que estábamos haciendo con la palabra y con el discurso a través del hip hop. Pero antes había mucha intriga y esto, la gente decía, pero esta gente están locos. Sí, los loquitos diciendo cosas, esta gente se van a buscar una candela, esta gente en cualquier momento lo desaparecen. Eso era lo que decía el imaginario popular. Esta gente lo que están es loco, esta gente lo van a desaparecer, esta gente están haciendo lo gracioso, pero esta gente no sabe lo que están haciendo. Y nosotros estábamos en esa dinámica, pero cuando tenemos el primer choque con la seguridad del Estado, ese primer contacto frontal con la seguridad del Estado, que a mí me sientan ahí, que ese primer contacto fue en La Habana Vieja, ahí en Capitolio, y me llevaron para Dragones, para la unidad de Dragones que está
detrás del Capitolio. Cuando yo tengo esa primera experiencia ahí, es que yo entendí en la clase candela que yo me estaba metiendo. Duro, Ahí duro, fue. duro. Ahí fue. Pero es que es impresionante, mi hermano, porque, ¿qué pasa? Al movimiento de rap, el que me conoce a mí sabe que yo no escucho otra cosa. Yo los likes, los views, te los doy todo a ustedes. Mi banda sonora de que me levanto hasta que me acuesto, para todas las cosas de mi vida, ¿eh? Porque ustedes tienen canciones, protestas y rebeldes y canciones de la patria, pero también tienen canciones de amor, canciones que yo cuando la escucho, brother, hay una canción tuya, a ver, tú haces himnos, tú eres un poeta. Y es muy complejo ver a un poeta con el talento que tienen tú, que tiene Aldo, que tiene Silvio, que tiene el mismo Bian. Cuando digo Silvio, estoy hablando de Silvio hijo, Silvito, Silvito. claro, libre, free. Silvito el libre, el free. Un animal y un hombre súper modesto y así como son ustedes. Todos ustedes son verdaderos en sí porque viven y actúan como cantan y lo que escriben es directamente proporcional con su vida. Ustedes saben lo que es un chofer de guagua guapo, ustedes saben lo que es tú sabes, tener que ir desde un extremo a otro porque no es fácil. Yo viví en San José un año, los que siguen el canal saben que viví en San José y yo sé que Winnie está más para allá, está a 45 minutos al sur de La Habana, o Un sea, poco un más poco para más allá, lejos, a 20 minutos de San José. ahí está. O sea, ¿cómo te desplazabas a La Habana después al Nuevo Vedado, con Aldo, o a Real 70 con Papa Humbertico, o para aquí o para allá, que es complicado, porque en Cuba nunca el transporte ha Aquello estado era una bueno, odisea, aquello era una odisea, la Pero te locura. voy a decir, esos tiempos fueron espectaculares. Eran muy duros porque nosotros pasábamos mucho trabajo para hacer la música, para grabar, para hacer nuestras cosas, hacíamos mucho, o sea, pasábamos mucho trabajo, pero fue un tiempo tan lindo, de tanta camaradería, tanta hermandad, de tanta unión entre nosotros, los artistas contestatarios, la emoción de lo que estábamos viviendo, que fueron momentos duros, pero fueron momentos muy lindos para nosotros. Creo que esa fue la mejor época. Yo siempre le llamo la época dorada de la generación de nosotros, el rap cubano. Brother, para mí ustedes son la época dorada de la música cubana. Te lo digo, de estos tiempos, ¿no? De los 66 años del holocausto comunista en Cuba, nadie está a la altura de ustedes, ni la nueva trova, ni la vieja trova. Nadie ha sido capaz de decir las cosas como las han dicho ustedes, con los malabares de palabras que usan ustedes, con la poesía verdaderamente urbana, comprometida con los barrios, el club de los poetas del barrio. Pero, a ver, ¿cuáles son los mayores desafíos que tú tuviste que enfrentar? Yo sé que tú tienes muchas anécdotas y es muy difícil cubrirle en una entrevista, ¿no? Pero los mayores desafíos que tuviste que enfrentar en Cuba, porque la mayor parte de tu legado es en Cuba. Yo te seguí en Cuba, mi brother. El 2003, yo tenía un amigo el cual le mando un saludo, Douglas, en Santiago, que es abogado también. Estudiaba un año menor que yo, pero te mando un saludo enorme. Tú no lo conoces, obviamente, pero él es del barrio de un chamaco que sí, eres un ídolo para él. Me decía, ay, René, brother, ¿cómo es posible que tú vas a entrevistar a ese caballo, las cosas de la vida? Pregúntale por una vez que vino a Santiago, creo que la única vez que vino a Santiago, pregúntale por el rap en Santiago, qué le No, pareció. yo y Aldo y Silvito dimos un concierto en Santiago, Cuba. Yo hace unos días publiqué un pedazo del video que alguien me mandó, alguien de Santiago me mandó, me dijo, Raúl, mira esto, y me mandó un pedazo del concierto en Santiago, Cuba, en la plaza Rita, la pista Rita, ¿puede ser? No me suena Santa No Rita, sé, en no me Santa acuerdo, era Rita, un lugar, era en en Santiago. Santa Rita, a lo mejor. Omar no, Omar fue el que nos presentó en ese El maestro concierto. de ceremonia, sí, sí, sí. Y el concierto ese de Santiago fue una locura. Yo creo que fue uno de los conciertos más emotivos que vimos nosotros en Cuba. El de Santiago, Cuba fue un concierto brutal, 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 Ustedes se le súper lindo, quería, men. súper intenso. A usted de verdad, Eh, ustedes generaron un y no movimiento. solamente, por la acogida de todo el que fue allí, sino por las condiciones que se dio ese concierto, que fue lo más grande de la vida. Bueno, imagínate tú que, oye, discúlpame un poquito el tema, pero déjame ir No, 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 contándote. no. Dale, esto es tuyo, mi Nosotros hermano. fuimos a Santiago, Cuba, y obviamente las autoridades no querían que ese concierto se diera. Claro. Hubo mucha presión para que ese concierto no se diera. Y desde que nosotros pusimos un pie, que nos bajamos en el avión ese en Santiago, Cuba, hasta el día del concierto, lo que nosotros teníamos atrás de las autoridades, de la seguridad del Estado y la policía era que parecía que los que estaban ahí eran yihadistas. Es que lo eran Nosotros para parecíamos, ellos. fuimos un piquetón, pero nosotros parecíamos yihadistas,
que habían entrado a un santuario y Sí, sí, sí. nos estaban persiguiendo todo el tiempo ahí. Aquello era, o sea, increíble. Esa experiencia fue increíble porque era la ciudad, o sea, una gran parte de la ciudad de Santiago en función de lo que estaba pasando. Oye, nosotros pasamos por el Boulevard de Santiago, Cuba, y era un montón de gente, de la gente, los chamacos ahí de Santiago que nos descargaban atrás de nosotros, la seguridad estaba atrás de nosotros, la gente del partido de nosotros, el poder popular de nosotros. Aquello parecía una Una locura. locura, una locura. Aquello fue increíble. Brother, Lo de- y dice lo Douglas de- que foto con todo el mundo, que ustedes se paraban con todo el mundo y nosotros saludaban. andábamos por Santiago, Por nosotros Santiago, caminando por normal ahí. Santiago. Sí, 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 sí. Es que a ustedes Eso se fue le lindo. quería, mi hermano, se le quería. Sí, Hay sí. gente que yo, Cariño fue espectacular. brother, había una frase que ustedes decían mucho, sobre todo en la comisión depuradora, en ese discazo que hicieron, que realmente puntó ahí a la crema, eh, que fue el gran segundo disco que te he escuchado decir, porque el primero fue El Cartel, después la comisión depuradora y ahora la Tribu Mocoya y quizá otros que vengan más adelante, pero ahí ustedes decían algo que era raspando el pavimento. Y yo me acuerdo siempre en la universidad, yo estaba en la universidad en esa época, yo me gradué en el 2005. Y ustedes empiezan, y yo empiezo a enseñárselo a panas míos de ahí, ¿no? Que también están en la calle, pero estaban más para el reggaetón y para la salsa. Y yo le daba aquello y me decían, brother, ¿qué cosa es esto? Estos chamacos tan locos, ¿qué tú me estás dando, brother? ¿Qué es esto? Y yo decía, no, hermano, esos chamacos que están en La Habana que están vueltos, pero puestos de verdad. Y Mira, mi Escuadrón Patriota, hermano, tu discurso para mí era el más agresivo de todo, el más real, ¿no? Hasta que después mira, Aldo y Bian era duro, era duro. nosotros, increíblemente, nosotros vivíamos eso con mucha honestidad. O sea, todo lo que cantábamos, todo lo que decíamos, las canciones, lo hacíamos con mucha honestidad. Nosotros incluso no estábamos pensando en que si la gente, o sea, no estábamos pensando en fan, en plan seguidor, en plan fanático, ni nada. Nosotros estábamos tan comprometidos con lo que estábamos diciendo y lo asumíamos con tanta honestidad que a nosotros nos iba la vida en eso. Y obviamente, o sea, por lo que tú estás diciendo, y esto lo voy a decir para poner a la gente en contexto, esto ha traído un poco de incomodidad en algunos sectores, pero es una verdad como una casa lo que yo voy a decir aquí. Y entonces, y esto no hay manera de discutirlo. La generación nuestra, la generación anterior, que fue ahorita todos esos artistas que tú mencionaste, fue una generación muy talentosa, muy valiosa. De hecho, nos inspiraron a muchísimos de nosotros. Te estoy diciendo que mi influencia personal fue B&B, pero nosotros reconocíamos que toda esa generación anterior eran una fuerza serie, eran unos letales. Pero la generación de nosotros fue la que llevó el discurso al próximo nivel. Nosotros empezamos a hablar ya con un discurso absolutamente frontal y claro, llamando las cosas por su nombre: dictadura, represión, régimen, totalitarismo, Partido Comunista, represores, Tiranosaurio, tiranosaurio. tiranosaurios. O sea, fue la generación nuestra, y esto lo digo con humildad, la que empezó Absolutamente. a hablar con absoluta claridad qué era lo que nosotros leíamos que representaba el Partido Comunista y Fidel Castro y toda la cantidad de delincuentes. Brother, Ya ustedes nosotros sabíamos que esa gente eran unos dictadores, y así empezamos a asumirlo en nuestro discurso. pero además ustedes siempre fueron muy inclusivos, gente que sumaban al movimiento. La gente pensaba a veces que el rap era un tema de delincuencia y había más actos criminales y fajazón y cosas. En los otros géneros, reparto, el Ola Ola en Centro Habana era una locura aquello. Ahí ensillaba como si fuera de los 300. O el reggaetón, todavía lo es. Incita más a violencia y a cosas que el rap. El rap, cuando tú entras en la vibra del rap, es comunidad, es hermandad, es todo el mundo conectado en buena vibra, en buena energía. Y eso ustedes Claro, lo es que el arte llevaron. urbano, oye, discúlpame que tú estás hablando y yo me monto arriba de ti, No, 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 pero para que no, no me se me encanta, vaya mi la hermano. idea, Sí, adelante, si eres tú. el arte urbano cubano tenía esa dualidad. Por una parte está esta música comercial, que te voy a decir una cosa, también es importante esa música comercial, porque esa música comercial, el reggaetón y esas variantes,
son un reflejo de otra parte de la sociedad cubana, de otra parte de la sociedad cubana y de la sociedad cubana pobre, de las periferias y de los barrios en La Habana. Porque muchas de estas canciones de reggaetón reflejan cómo piensa, cómo vive un estilo de vida de una parte importante de la población cubana, fundamentalmente joven, en los barrios periféricos y en los barrios. Y el rap era la otra cara. El rap era la cara crítica de esa situación. Consciente. Porque si esta gente hacían bailar a esa mayoría pobre de los barrios en su interior, en la periferia, nosotros lo que hacíamos era tratar de despertar a esa masa que vivía en esos barrios pobres de la periferia y del interior. Nosotros éramos la conciencia crítica de esos barrios. Y la música comercial, el reggaetón, esa era la conciencia gozadora de esa Claro. realidad, ¿entiendes? Uno lo hacían Y bailar y era una ustedes lo hacían dualidad. pensar. Exacto, exacto. Y eso es duro, mi hermano, porque mira, con el talento que tienen ustedes son poetas reales, poetas de verdad que ahorita decía Free, uno de los seguidores del canal, uno de los hermanos, decía que escuchó por primera vez tu canción, creo que Háblame, y lloró. Venía manejando y lloró. Yo hay una canción tuya, mi brother, que yo no puedo escuchar, que es la canción Madre. Yo oigo la canción Madre y yo termino llorando siempre, mi brother. Yo no puedo oír esa canción. Es que las canciones de nosotros eran muy testimoniales, Eran muy himnos. simbólicas, pero eran muy honestas, porque Madre es una canción que yo en un momento de Cuba, en un momento donde ya la represión de la seguridad estaba contra mí, ya era brutal, incluso ya para ese tiempo, ya la seguridad del Estado ya estaba atacando a mis amigos, ya estaba atacando a mi familia, ya había ido directamente por mi mamá y mi padre, ya le habían dicho, ya lo habían asustado, le decían, mira, su hijo se va a buscar un problema. Su hijo está metido en una dinámica contra la revolución que le va a traer problemas literal. Nosotros llevamos tiempo tratando de hablar para que él se salga de eso, pero lo que hace es ir creciendo. Él cada vez se compromete más y nosotros no queremos, pero en cualquier momento lo vamos a desactivar. Básicamente le estaban diciendo, dijeron a mi mamá que mira, eso fue en mi casa, ellos fueron a mi casa, ellos tuvieron la osadía de ir a mi casa. Yo estaba de viaje. Cuando ellos fueron a mi casa a hablar con mi mamá y a ponerla en el estado de nervio que pusieron a mi mamá, y yo estaba de viaje, yo no estaba en Cuba. El odio que yo le tengo al régimen, el odio que yo le tengo al castrismo, porque sí, yo le tengo odio al castrismo, yo odio, es un mal sentimiento, pero es el sentimiento real que yo siento. Yo odio y le tengo ese odio visceral al castrismo, a Fidel Castro, a todo lo que representa, al totalitarismo comunista y a lo que hay hoy en Cuba, porque yo soy absolutamente consciente de la maldad de esos seres, gente realmente mala, gente que son capaces de hacer lo que sea, incluso de matar, con tal de establecer y perpetuar su ideología. Y yo lo sé porque yo les vi la Lo cara. viviste. Yo le No, vi la cara a esa maldad. Ir a tu casa a amedrentar de manera absolutamente impune a una señora mayor, a una vieja, y a meterle miedo a decirle, mira, a ver, hazla con tu hijo, porque le vamos a meter 20 años, porque lo vamos a desactivar. O sea, eso es terrorismo de Estado. Eso es mafia pura. eso tiene Eso no, consecuencias psicológicas que tú no puedes eso es un prever. país democrático, eso es un país democrático, moderno. Eso es un país donde haya un estado de orden, de ley, donde hay instituciones donde tú te puedas quejar ante una cosa tan monstruosa como esta. No sucede. Eso solamente sucede en los países totalitarios, en los países comunistas, en los países dictatoriales y tiránicos. Y hay que Eso decirlo, solamente mi hermano, sucede. porque eso es una verdad absoluta. Es una verdad como un templo lo que estás diciendo. Es más, Sí, sí. se refleja muy bien en un documental censurado en Cuba, documental que dedicaron a ti, que es el documental Despertar. Y el que no lo ha visto, le recomiendo que vea porque ahí se ve dónde vivías, las condiciones de las que tú vienes, Raudel, mi hermano. Tú eres de barrio, de verdad, tú eres el corazón No. de esa nación Pobre, yo ahí. era pobre, yo era pobre total. Yo venía ahí esa realidad. Yo siempre lo he dicho como 1.000.000 de veces. Yo Así tenía es. esa doble realidad de Cuba, pobre y negro. Cargando la cuesta ahí toda tu Doble. vida.
Es Era duro. doble. Así es, mi Pobre y hermano. negro. Yo vengo ahí, yo Así sé es. lo que es eso. Es que es tremendo. Y por eso yo decía, tener ese talento que Dios te ha dado, mi brother, que es un talento brutal a ti y a esa generación Gracias, de caballos, y no gracias. dedicarlo al comercio y poner la conducta por encima del dinero y tu mensaje y tu compromiso con un país y con tu realidad por encima de un beneficio. Solamente ustedes saben lo que ustedes se privaron en una época donde tú cantabas la canción del verano, que viendo el Chucho anda por ahí apoyándote aquí en mi canal. Y el Chucho siempre jode mucho a Aldo diciéndole, pensé que ibas a sacar la canción del verano y Aldo se calienta porque se pone letal. Tú sabes como el Chucho. Pero ustedes pudiendo hacer la canción del verano, pudiendo ser tipos súper populares, porque ustedes sí son poetas, ustedes sí la pluma es pesada. Y dedicarla a la causa, mi hermano, de verdad que chapó. Pero nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo iba a costar trabajo, nosotros sabíamos lo que nos costaba, nosotros sabíamos lo que teníamos que asumir y cuáles podían ser las consecuencias de mantenerte real, leal y puro en este arte, de no, de no comerciar con tus principios ni tus valores, de no prostituir tu arte. Nosotros sabíamos cuáles eran las consecuencias de eso. Y todavía las pagan, ¿eh? Sí, Porque sí, hay que claro, ver definitivamente. solamente el impacto que tiene el arte de ustedes, que es arte, brother. Lo que ustedes hacen está fuera de liga. De verdad que ustedes son mi banda sonora. Desde que yo me acuesto hasta que duermo, oyéndolos ustedes uno tras otro ahí, Marichal, El Imba, Soldados Insumisos. Ahorita yo estaba hablando de un preso político, de Pupito, que debes conocerlo, Pupito, que estaba preso. Correcto. Ok, de Pupito, que es rapero también, y yo decía, Pupito es un soldado insumiso, de la canción tuya con el Imba, que es de Granma, Ajá. el Imba. Y eso es el mensaje en el Templo de la M, Marichal. Yo siempre tengo conmigo el libro de Marichal, de la poesía de Marichal, y siempre le doy promoción acá. ¿Cuándo vamos a tener tu libro, mi hermano? ¿Cuándo vamos a tener un libro con Oye, tu poesía? tú sabes que en algún momento yo tengo unos amigos de Winnie que ella es escritora, es un matrimonio, él es pintor, un artista plástico y su esposa es escritora y editora de libros y eso. Es una oportunidad, poquito tiempo antes de salir de Cuba, me dijo, coño, Raúl, tú deberías pensar las canciones que tú escribes, esa poesía, eh, plasmarla en libro en forma de verso o en prosa, un verso, pero dejar esa poesía escrita ahí, porque tus canciones funcionan absolutamente como poesía escrita. Y tú Sin deberías duda. pensar dejar eso. Le dije, le dije, "Coño, yo voy a ver, nunca había pensado en eso, nunca me lo tomé en serio, nunca había honestamente pensado en algo así, no sé, en un futuro tal vez". Brother, Yo con las tengo muchas cosas condiciones, escritas, yo tengo claro. muchísimas cosas escritas que nunca las he sacado, que nunca las he grabado. Pura poesía, ¿ves? Porque a mí también siempre me gustó mucho el spoken word. Y entonces yo tengo muchísimas cosas escritas ahí que nunca han visto la luz. A lo mejor un día lo compendie y me dé por escribirlo como forma de Brother, versos o poesía, pues. con los medios que hay ahora, no es tan complejo hacerlo. Y además, Camancola está al sacar su libro que se va a llamar Acapela, Ya lo saco ya, que ya está listo ya. ya creo que lo va a presentar el 18 de junio, había dicho. Yo sigo a Caman porque el Caman hizo el tema introductorio del karma cubano, de este canal. Y tengo esa ventaja de ser su amigo, es un excelente ser humano. Y lo está ayudando Sí, Lester, el sabio, que también es otro artista que está fuera de liga, escribe mi una socio poesía también. bella. Exacto. Mi socio. Así que, brother, necesitamos que tu mensaje, porque lo que Vamos a ver, ustedes hacen, arriba, ánimo y lo que necesite, estamos para aquí a darle promoción. Este es tu canal. vamos a Porque ver. de verdad hace falta, Raudel. ¿Cómo evolucionó tu música y tu pensamiento político, brother? Porque yo sé que tú juntas en ti no solamente el barrio, también juntas una categoría intelectual y política ideológica. Tú eres un tipo que te preocupas por saber, por aprender. La primera vez que yo te conocí a ti, te conocí en la presentación de este libro aquí en Miami, de Generación Idiota de Agustín Laje, Oh, sí, estuve que lo ahí hicieron aquí. Claro que en la estuviste, tenemos presentación. una foto y esa foto me la eché ahí contigo ahí en la misma sala. Sí, yo me Eh, acuerdo, yo me acuerdo, Mira, yo me acuerdo. mírala aquí de ese día. Mi hermano, para que tú veas que hace rato, y yo vi ahí y Ya, dije, coño, qué bien, porque, a ver,
generalmente cuando tú vienes de la marginalidad, y yo soy un muchacho que viene de un lugar bien humilde también, que claro, yo tuve otra, pero cuando tú vienes de ahí, de ese lugar, el pensamiento este es un poco complejo a cogerlo, porque uno tiende más a ir al barrio, ¿no? Y tú no, tú se ve que te preocupas por aprender, hay conceptos que seguro que han evolucionado en ti. Me gustaría saber cómo ha sido esa evolución en muchos Claro, sentidos. Mira para yo acá. creo que, yo creo que yo parto de la premisa de que el barrio, la calle y la filosofía callejera no solamente es delincuencia, ambiente y, y, y- y estas historias presidiarias, estas historias de generación personal o de fracaso personal. No creo, la calle, la filosofía callejera, los códigos callejeros, también tiene ese otro lado de representar la calle, pero preocuparte por otros estándares y otros niveles intelectuales. Básicamente a mí me interesa representar la calle, pero dándole su contexto eh, más positivo, mucho más positivo. Hablo de salir de la calle, porque yo salí de un barrio, yo podía haber sido un ambiental, yo podía haber sido un presidiario, podía haber estado pasado toda mi vida, porque donde yo nací y me crié, eso era lo que se respiraba. Pero yo preferí salvarme creciendo espiritual e intelectualmente. Y eso también es un código importante de la calle. Yo creo que la calle no solamente tiene que ser necesariamente ese ambiente que se exporta muchas veces de los barrios, esa mala vida, que muchas veces es impuesta por un estado de cosas, por un régimen, pero es también autoimpuesta por las personas que viven ahí en ese medio, desafortunadamente. Y yo lo que quería exportar de la calle, yo lo que quería tratar de representar era que yo vengo de la calle, de ese mundo durísimo de los barrios, pero que te puedes convertir en otra cosa, que puedes vibrar en otras frecuencias, que puedes crecer como ser humano, que puedes darle tu mejor versión y tu mejor cara a ese barrio del que tú saliste, oscuro, lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de miseria. Y eso era mi leitmotiv, eso era mi inspiración. Yo quería salir de la calle, yo quería salir del barrio, de ese durísimo barrio, pero convertirme en otra cosa. No seguir la estela de mucha gente que yo vi que perdieron su vida, desafortunadamente, su vida física y su vida personal y espiritual, o porque alcanzaron la muerte muy joven en problemas de barrio, o porque alcanzaron la prisión muchos años en problemas de barrio. Y yo quería salir de ese barrio, pero convertirme en otra cosa. Lo lograste, mi hermano. Y esa fue mi inspiración. Esa Lo fue mi lograste. inspiración. Sí, eso era. Por eso me preocupé en estudiar, por eso me preocupé en hacer un arte contestatario, un arte confrontativo, un arte crítico, cuestionador, pero un arte espiritual a fin de cuentas. Y en todas las cosas que yo pudiera acercarme y pudiera darle ese matiz a mi arte, a mi carrera profesional, a, 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 a mi ser como ser humano, yo lo hacía. Yo siempre le ponía esa pizca. Te voy a hacer algo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en esto de la música, en el pueblo donde yo vivía en Winnie, la inmensa mayoría de la gente me dio por loco Claro. y se reían de mí, se Brillante, Raúl, burlaban, dice sí. se burlaban de mí, porque la gente decía que yo me había vuelto loco. Yo sé que es muy duro salir del barrio y asumir lo que yo estaba asumiendo. La mayoría de la gente no lo entiende, pero se reían de mí y se burlaban y me hacían bullying. Y con el paso del tiempo, la mayoría de la gente que se burlaba y me hacía bullying y decía que me había vuelto loco, hoy me respeta. Hoy yo soy su alter ego. Hoy me escriben, hablo, la mayoría son mis amigas y mis amigos. Después me decían, con lágrimas en los ojos, coño, perdóname, mi hermano. Es duro, mi Yo me hermano. reí de ti, me burlé de ti, perdóname. Tú Yo, has,
Yo hoy estoy orgulloso de lo que tú has logrado, Raúl, de lo que tú has hecho, de lo que tú has hecho por todos nosotros, de en el hombre que te convertiste. Perdóname. Y tengo testimonios, no voy a mencionar nombres aquí porque no los voy a exponer, pero tengo testimonios increíbles de gente que hoy todavía me dice que los perdone. Los perdone porque ellos nunca vieron esa transición, nunca vieron ese change, ese cambio que yo estaba dando, en lo que yo me estaba transformando, no lo vieron y por eso se burlaron y por eso en su momento se rieron, pero que hoy son gente que son mis amigos y todavía hablo con ellos. Muchos están en Cuba, otros aquí, y van a mis conciertos y son hoy mis mayores seguidores, mis mayores fans. Esa es la vida. Sí, mi hermano, así es. Hay un verso de Aldo que dice que nadie creyó en mi camino cuando parecía un trillo. Y yo siempre lo veo ahí. Y lo que estás diciendo es describir exactamente esos conceptos que ustedes siempre llevan porque es la voz de un pueblo, es la voz de una generación entera que nos vemos reflejados ahí. También lograron una cosa muy importante, Raudel. Y te lo voy a decir porque lo siento de verdad. Ustedes dan el ejemplo en un país con muy pocos ejemplos. Y eso tiene una fuerza moral impresionante, mi hermano. El pueblo cubano, uno de los grandes factores que esa dictadura nos ha inoculado como un virus, es no ser ejemplos en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en nuestra familia. ¿Cuántos padres cubanos no dicen una cosa dentro y otra fuera? Cuando la conversación es pequeña entre amigos, entre tres amigos hay un discurso y cuando es de entre 10 es otra. ¿Cuánta gente no representan lo que cantan o lo que escriben, si son literatos, o cómo viven, o cómo actúan, o cuando le ponen un micrófono delante, no representan a un pueblo, no. Entonces ustedes son el ejemplo en un país sin ejemplo, y eso tiene un valor impresionante, porque la gente quiere ser como ustedes. De ahí la nueva generación de raperos cubanos que es tan buena, brother. En Cuba hay una pila de chamacos echando la dura y con frontales y con tremendos recursos líricos, con tremenda capacidad, en fin, rima. Se ve que hay una influencia de ustedes. Yo a veces oigo frases que es como salida de ustedes, de esa generación que ustedes formaron, que fue de verdad de colla, una cosa Muchos loca. chamacos talentosos ahora mismo en Cuba son que están, yo me siento muy orgulloso de ellos. Soy amigo de que la mayoría de muchos de esos chamacos nuevos, y se los digo siempre, y ellos saben que yo estoy ahí para ellos, lo que los puedo ayudar, cómo puedo colaborar, pero fundamentalmente el talentazo que tienen y lo que están haciendo es increíble. Sí, sí. Y necesitan del apoyo de ustedes, como ustedes necesitaron un apoyo de una generación que tal vez no se la dio del todo a ustedes, ustedes tuvieron que abrirse puertas ustedes mismos, que no quiero entrar en temas polémicos porque realmente no es el objetivo, yo quiero que llegue ese mensaje. Los que te ven hoy en día sepan de dónde vienen y el trabajo que pasaron. Es muy difícil hacer el arte que ustedes hicieron con esa calidad, con tantas cosas y circunstancias en contra. No era fácil grabar, no era fácil cantar, no era fácil darse a conocer porque ustedes no comercializaban la música. Yo la música de ustedes nunca la compré. Siempre me llegó por la memoria flash del consorte que iba a La Habana y la traía, o que venía por acá o venía por allá, pero ustedes representaban de verdad la voz de una nación y la representan todavía. Todavía tienen arriba el puño y todo el tiempo. ¿Qué experiencia te demostró a ti la influencia que tú tenías o tienes en Cuba, en el cubano, tanto dentro como fuera? ¿Qué experiencia así? Hay muchas experiencias, claro, ¿no? Un ejemplo de una experiencia que tú te dijiste, coño, lo que estoy haciendo tiene sentido, tiene un valor enorme, que te hizo la Claro, epifanía esa de fue decir, con, wow, bueno, una de las experiencias más letales fue el tema de Cadencia. No sé si conoces el tema de uff, Cadencia. claro, yo conozco tu obra, mi hermano. Yo estaba en Somos la... Cuba, Sí, yo estaba en Cuba, yo para ese entonces todavía no había salido nunca de Cuba, estaba en Cuba. Y va alguien que fue de visita de Estados Unidos a Cuba, que no recuerdo si eran de Cienfuegos, de Matanza, no sé, fueron a mi casa a conocerme. Averiguaron dónde yo vivía y se me aparecieron en mi casa. Visitaban aquí una pareja, unas personas, no sé, de 50 y pico años. Y llegaron a mi casa, me buscaron, me encontraron, llegaron, me acuerdo. Nosotros le decíamos que ellos los tours, llegaron un tour, claro, una lata ahí. los carros de turismo. Coño, Y ellos vinieron y nos dijeron, yo vine a conocerte porque yo vivo en Estados Unidos, llevo tantos años. La pareja eran, no sé si la pareja era de Boca Camarioca, de los 60, si la pareja eran de Mariel, no sé.
yo no me acuerdo, ellos me habían contado su historia un poco, pero me habían ido a conocer porque habían oído una canción mía en Miami, aquí, o sea, estaba en Cuba, en Miami, aquí, y que se habían quedado impactados y que era una canción que estaba causando una sensación tremenda aquí en Miami, en la comunidad de cubanos americanos, aquí en la ciudad de Miami. Y la canción era Decadencia. Él me enseñó un pedacito de la canción en un teléfono, no me acuerdo que tenía esta canción, le dije, así, la canción Decadencia. La canción Decadencia la estaban poniendo aquí por los medios, estaban dándole tremenda cobertura aquí en Miami a esa canción y yo estaba en Cuba que yo ni sabía, yo ni por enterado me había dado. Y esas son las primeras personas que me empiezan a decir lo que estaba causando esa canción en la comunidad cubana en ese momento. Ya después empiezan a llamarme de Televisión Martí, empiezan a llamarme de los canales de aquí, por teléfono, para hacerme una entrevista, porque querían, porque no sé qué. Y es cuando yo empiezo a decir, concho, ¿qué es lo que está pasando con esta canción? Y esta canción. Una canción que yo hice narrando la situación de la Cuba de ese momento, pero yo no pensé que pudiese tener cierto y determinado impacto fuera de Cuba. Y esa experiencia de que la canción Decadencia tuviera tenido ese impacto en la comunidad cubana, en el exilio, fue mi primera reacción o mi primer acercamiento a la realidad, al hecho de que algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien y yo creo que este es el camino. Yo creo que este es el camino. Es muy duro eso. Y dentro de Cuba, mi brother, dentro de Cuba, para el cubano de a pie, ¿no? En algún concierto, algún festival de los tantos de No, Rotilla, que tú primero, dijiste, coño, esto de verdad, ya cuando tú empiezas a andar por la ciudad y cada vez más gente te empieza a reconocer y cada vez más gente tú vas caminando y te dice, ¿será tú no eres fulano? Y ven acá y por donde quiera que tú vayas, en una parada, y te montabas en una guagua y la gente decía, esta gente no son los de van y ibas caminando por 23. Entonces, mientras más personas, cada vez más gente de la calle normal te empieza a reconocer y empieza a darse cuenta quién tú eres, tú empiezas a tomar conciencia de lo que está pasando. Pero eso no era el punto. Para mí el punto de inflexión fue el choque con la dictadura, el choque con las instituciones de la dictadura, el choque con la seguridad del Estado, las constantes citaciones, el cerco que lo empiezan a estrechar acerca alrededor de mí, de mi familia, es que es lo que me empieza a dar a mí me empieza a dar a mí la perspectiva de que lo que estábamos haciendo les dolía. estaba molestando mucho y tanto. Es que eso es lo que me pone a mí verdaderamente en perspectiva de lo que estaba pasando con nosotros y lo que podía pasar con Hay dos nosotros. experiencias, bro, de lo que yo he escuchado de ti, que a mí, yo sé que las has dicho antes, pero me gustaría que me las narraras hoy. Y que son experiencias muy duras, ¿no? Solamente tú sabes el impacto psicológico en tu familia, en ti, que estas dos experiencias tuvieron. Y es de este tema, ¿no? Con el tema de la tiranía y de sus presiones y sus bajezas. Una, cuando regresas a Cuba después de participar en un festival, creo que en Perú, y te llevan a Villamarista y que te meten un toque ahí que te voy a dejar a ti que cuentes. Y la segunda, en tu último concierto en Cuba con el actual esbirro ministro de Cultura en Cuba, que era en ese momento el Nando presidente de la... Rojo. no, el presidente de la HS, que... El No, Pidio Alonso. El Pidio Alonso, en un Pidio. concierto que te... Ok, Cuéntame de esas dos historias, mi hermano, para que la mira, audiencia lo de escuche. Perú fue, ok, no fue un festival. En Perú, o sea, aquí a cada 2 años, ya yo no sé si eso se ha seguido haciendo después de la pandemia, no sé, se hacía la cumbre de los presidentes, generalmente en un país distinto de Latinoamérica. La cumbre de los presidentes, que reunía a todos los presidentes aquí de la región, siempre iba el presidente americano de turno, casi siempre participaba en la cumbre de esos presidentes. Y entonces era una cumbre que se hacía porque se reunían todos los mandatarios de los principales países de la región y hablaban de la situación bueno, ahí iba mucha sociedad civil a representar a sus países a esa cumbre de los presidentes. El régimen de La Habana mandaba un grupo de los de ellos, que ellos decían que era sociedad civil, pero todo el mundo sabía que eran militantes comunistas, que ellos mandaban disfrazados de sociedad civil a representar a Cuba a ese evento de la cumbre de los presidentes. Y el exilio de Miami mandaba otra delegación
que era la antítesis de la delegación oficial que mandaba la dictadura. O sea, en esa cumbre de los presidentes, que ya había sucedido antes en Panamá, que nosotros habíamos estado antes en Panamá, en el año 2015, y en el 17 fue Perú. Ellos mandan la delegación oficial, el régimen manda la delegación oficial de ellos ahí, todos esos comunistas que lo mandaron para, y de aquí, de Miami, iba otra delegación que yo consideraba que era la verdadera sociedad civil, porque era toda la disidencia, toda la oposición contra el régimen de los Castro, que iba una delegación de aquí, que íbamos también a representar a Cuba, pero la Cuba libre, a Cuba libre y en contra de la dictadura. Imagínate, ahí confrontaban las dos delegaciones, la oficialista y nosotros. Ese año, en el 2017, yo fui a Perú porque muchas damas de blanco y presos políticos y disidentes en Cuba, opositores en Cuba, que iban a salir de Cuba para ir a esa cumbre, el régimen no los dejó salir. Entonces, yo estaba de visita en Miami. Y entonces hablaron conmigo y me dijeron, oye, no hay mucha gente ahí porque no dejaron ir una cantidad de gente que iban a ir de la oposición y la disidencia en Cuba. El régimen no los dejó salir para poder ir a la cumbre. Entonces necesitamos un grupo de gente aquí que vaya de aquí de Miami para allá a representar a Cuba. Porque le podemos dar el espacio, todo el espacio a la delegación oficial. Y yo me apunté y fui para allá. Fuimos una pila de gente para allá, Fariña, y fuimos un montón de gente para allá. Y más gente que iba aquí. Tremendo valor, porque tú vivías en Cuba y estabas de visita yo aquí. iba a Cuba, viví en Cuba todavía, muchacho. Mambizaje. En esa cumbre se puso caliente aquello, porque querían darle golpe a... Cuando eran una en aquel hotel donde se hacían las conferencias, logramos coincidir la delegación oficial cubana más la de nosotros, se formó una historia ahí. Se calentó aquello ahí. Entonces ellos querían darle golpe a Rosa María o querían darle golpe, decía, a alguna gente de la delegación de nosotros, ¿no? Y yo personalmente me metí. Yo me metí en el medio, y ellos empezaron, los agentes de seguridad del Estado que ellos llevaron con esa delegación, nos firman con teléfono todos nosotros. Y van y se formó aquello en el lobby del hotel aquel, vamos, bueno, nos separaron, qué sé. Se terminó la cumbre y cuando yo voy para Cuba, llegando a Cuba, en el aeropuerto, ellos me meten ahí en la famosa oficinita, eso que todo el mundo le dice el cuartico ese de ellos. Que no es un cuartico, es una oficina que ellos tienen, es una oficina vieja ahí, chea que ellos tienen ahí, donde meten a la gente a hacer la entrevista y eso, la seguridad del Estado ahí. No sé qué. Ahí empezaron a hablarme de Perú, que sabían, que tenían videos míos en Perú. Fotos, me pusieron fotos que me habían hecho en Perú, en medio del drama con la oficina, contra esa gente oficial de Cuba que fueron. Y ahí me citan, a los 2 o 3 días de haber llegado a Perú, me citan para San José de las Lajas, para seguridad del Estado de San José de las Lajas, para la unidad de policía de San José de las Lajas. Y cuando yo llego ahí a la unidad de policía de San José de las Lajas, ahí espero, me dijeron, si anda ahí, no sé qué, me meten en una oficina. La reunión no era con oficiales de la policía ni nada, eran con gente de la seguridad del Estado. Y ahí me dice que me iban a llevar a un lugar, no sé qué. Bueno, me montaron en un ladita, acuérdate. Sí, claro, me montaron en un afuera de eso y me quitaron el carnet de identidad, me quitaron todo eso. No me esposaron ni nada, me montaron en un y me llevaron desde San José de las Lajas hasta Villa Marista, en el escoltado con una patrulla de policía atrás. Iba el lado adelante de la seguridad y una patrulla de policía atrás. Fue la única vez que estuve en Villa Marista. Yo nunca había estado en Villa Marista. ¿Y allí cuál fue la amenaza que te hicieron? En Villa Marista fue la famosa amenaza aquella que me dijeron de que me iban a meter 20 años por una cosa una causa que se llamaba traición a la patria, por yo haber estado confrontando a la delegación cubana en Perú, que eso era traición a la patria, que ahí yo fui ahí a representar a los que querían la destrucción de la revolución y de Cuba, y ahí me dijeron que me iban a meter 20 años y que se formara lo que se formara. Esto lo he dicho muchas veces.
incluso en el exilio, con tal de que me liberaran, que hicieran cualquier campaña para liberarme, me iban a meter 20 años y que yo no me iban a soltar, que ya para mí, que ya había pasado todos los límites ya. O sea, me lo dijeron claro. Y yo sentí ahí que ya ellos, mi condena ya la tenían ya lista. Cuando yo salí ese día de Villa Marista, yo sentí que ya ellos me habían condenado ya. Y que lo mío era cuestión de tiempo. Que lo mío era cuestión de tiempo para que ellos me cogieran y me desactivaran completamente. Porque así me lo dejaron claro ahí. Yo había tenido antes de esa vez Villa Marista muchas citaciones con la seguridad del Estado, donde me metían miedo, o donde me decían de que no querían, o cuando yo venía a algún viaje que tú fuiste a hacer, que tenemos foto tuya que estuviste cuando yo estuve en Praga, ahí en el evento ese Black Haven. Pero esa de la cumbre de Perú, ellos ahí sí me elevaron el nivel de verdad. Y me hablaron como nunca me habían hablado. O sea, me habían dicho, te vamos a meter 20 palos. Ya para ti. Y yo sentí que ya mi condena estaba escrita y todo ya, que era cuestión de tiempo. Por eso yo siempre digo, de que si a mí me hubiera cogido el 11J en Cuba, ¿Tú estuvieras preso? yo me hubiera ido por el pie completo. No, ya, Seguro. eso era la justificación para sacarme circulación completa. Y Y la después la otra experiencia, que me preguntaste. sí, el festival con este señor, con este Sí, eso birro, fue mucho tiempo. Ahí fue donde empezó, porque eso fue un festival, el último festival de Calamar, rap. ¿verdad? Ok, sí. El Festival Internacional de Rap que se hacía en Cuba, hacía muchos años antes, cogió mucha fama, porque iban incluso muchos artistas de rap internacional de aquí de Estados Unidos a cantar ese festival. Era un festival que lo organizaba la HS. Asociación Hermanos Y ahí. era un festival que ellos lo tenían bastante controlado. Era un festival que ellos lo tenían bastante controlado y nunca se había dado mucha nota discordante ni nada. Yo creo que lo más notorio que pasó una vez que Papá Humbertico salió en el festival con un cartel que decía, no me acuerdo lo que decía el cartel, hay una foto icónica ahí de Papá Humbertico A lo mejor cantando en cambio, ese alguna festival. talla así. Años algo que salió con un cartel, no sé qué, y se le formó una intriga a él, la HS, lo regañó y le abrió un expediente, pero yo creo que no pasó a mayores, porque ellos tenían en realidad ese festival bastante controladito. Y llegó yo, el insumiso, llegó yo a ese festival, El que me soldado invitaron a insumiso. cantar. Sí, llegué yo, y te estoy diciendo que esto fue al principio, porque esto fue bien, eso fue en 2005 por allá, 2004, 2005. Yo empecé en 2003, eso fue un año y pico, 2 años después que yo había empezado. Y yo tenía una canción que se llamaba Tropas Rebeldes, que la canción empezaba con un sampler ahí súper intenso. Y yo hacía un speech, el que pueda que busque la canción esa Tropas Rebeldes, no me acuerdo. Pero yo empezaba a hacer un speech que desde que yo abrí con el speech aquel estaba Calentando. la Dios. plana mayor del festival, así mira. Y se miraban entre ellos como diciendo, ¿Qué ¿y está esto haciendo qué este es? loco? No, ya, yo me boté. Escúchame, yo me boté. Y ahí empezó el problema porque Elpidio Alonso, el que es el ministro de Cultura, creo hoy, no sé si el Sí, ministro sí, de el Cultura. descarado ese que tumbó que dio el golpe. Elpidio era el presidente de la HS y estaba, no se me olvida más nunca, sentado frente a mí ahí en el anfiteatro. Él con la plana mayor de la HS estaban adelantico ahí sentado. Elpidio siempre estaba cheo como loco, con una gorra marinero, cheísimo, güey. Como aquello era un festival internacional que lo estaban grabando, medios de prensa que le están dando cobertura internacionales, ellos no podían parar mi presentación en el medio del espectáculo. Ellos tuvieron que esperar que yo terminara, porque yo no terminé, yo eché Tropas Rebeldes, Ay, eché Dios. otra cosa, ya. Yo Somos la raíz del cambio. No tiraste, el somos la raíz del público, cambio. el Ay, Dios. público, porque, muchachos, cuando yo terminé, que yo salí para el backstage, para la parte de atrás, ¿quién estaba atrás esperándome? Elpidio. Elpidio Alonso con todo el séquito ese. Me botó de los festivales. Me botó alterado. Yo salí discutiendo con él porque empezó a gritar que este festival lo organiza la revolución. ¿Cómo tú vas a hacer esto aquí? ¿Cómo tú vas a venir a cantar eso aquí? Que esto es la revolución. No sé qué. Yo salí ahí, tuvimos una discusión, me acuerdo,
que hubieron dos raperos que se metieron en el medio, porque aquello se calentó, que fue el Soandri, hermano Causa, Coño, Soan. y ¿cómo se llamaba él? El Barón González, que era uno de los grupos emblemáticos de aquellos Sí, tiempos. sí, sí. Fueron los que se metieron, bueno, a mí me votaron. Me votaron de la HS, me votaron de todo. Y ahí es donde empieza el calvario mío desde el arte. Porque automáticamente después de ese festival ellos me ponen la marca. Ahí ya ellos me Claro. marcan este tipo de cola. La letra Y escarlata, mi aunque brother. yo después tuve la oportunidad de seguir cantando en varios lugares, a la medida que yo me iba poniendo más intenso en el discurso, más frontal y más radical, ya hay un momento donde después no pudimos cantar más en ningún lugar. Caso mío, el caso de los andianos. Éramos algunos que ya después no pudimos cantar más. Pero esa experiencia fue donde me sirvió, o sea, me sirvió por una parte porque ahí ya empecé a darme a conocer en el mundo del hip hop en Cuba. Esa experiencia me marcó. Ya la gente sabía quién era Escuadrón. Sí. Pero ellos me pusieron la marca porque automáticamente todos los ojos estaban sobre mí. Ay, Todos los ojos del régimen y el sistema. Sí, claro. Y eso es una cosa que te marca mucho, Raudel, porque Y sobre todo, ¿qué pasa? Ellos pensaron que esto era una cosita de embullo, que esto iba a ser un tiempecito y que ya después y mira el tiempo que ha pasado y yo todavía le estoy dando línea. No, si lo que le bajaste después fue peor, porque el silencio, negoción, todos los signos que tú tienes, mi hermano, Hay un repertorio ahí somos la que raíz del cambio. Eso es tan vigente, porque además tus temas son atemporales. Tus temas están en el tiempo ahí que yo te lo juro, mi brother, yo no puedo escuchar Madre. Yo escucho Madre, mis padres viven en Cuba, son comunistas, yo no voy a Cuba, yo no les mando dinero ya. Yo estoy completamente trancado contra eso y ese tema a mí me duele de una forma diferente. Yo escucho Madre y lloro, mi brother, sin cráneo, ahí, fácil, porque Bueno, además te voy a es un contar. himno. Ayer yo fui a un shopping, eso fue ayer. Yo fui a un shopping por la tarde y estoy buscando parqueo, iba para dónde parquearme. Y hay unos señores conversando, como 3 personas, 2 señores y una señora. Y yo paso suavecito buscando parqueo y yo veo que uno de los señores me hace así, no sé qué. Y yo pienso que me está haciendo señas Para que te parquees. para que me parqueo, porque ellos estaban ahí que se iban para que yo me metiera ahí o algo. Y yo paro el carro y miro por el espejo y yo veo que el señor viene caminando. Y cuando él llega, le bajo el espejo, el cristal. Oye, mi hermano, te lo juro por mis hijos. El señor, la primera palabra que empezó a decir, se le aguaron los ojos, se le trancó la garganta. Me dijo, coño, mijo, señor mayor que yo, coño, mijo, gracias por todo lo que hace por los Cuba. Gracias. O sea, el señor me conoció de una. Yo estaba dentro del carro pasando sobre todo buscando parqueo y él me vio y él me conoció un momento. Y ahí empezamos a hablar. No le voy a decir porque se puso súper emotivo y yo soy un llorón. Aquí todo el que me conoce sabe que yo soy un flojito por esa parte. Yo veo a alguien llorando, empiezo a llorar por cualquier cosa. Es que esta Tú causa empiezas es a dura, llorar, mi yo empiezo hermano. a llorar y yo no sé ni por qué tú estás llorando. Y el señor me emocionó tanto que me puse a llorar yo con el señor, que me parecía una película ahí. Y él empezó a decirme que gracias, que la canción, exacto, que la canción Decadencia y Madre lo han marcado y que no sé qué. Llamó al otro señor y a la señora. Bueno, me bajé, los abracé, nos hicimos una foto. Todo eso ahí, eso fue en un shopping. Brother, Ahí por la... es que lo que tú has hecho, lo que Increíble. hacen ustedes, porque es un piquetazo, ¿eh? Está Barbarito, está, por supuesto, Marichal, Elimba, bueno, hay mucha gente, Dargelo Sánchez, que a mí me molesta muchísimo la poca promoción que tiene el arte que hacen ustedes, brother, y cómo ustedes se mantienen fieles ahí al concepto, con humildad, trabajando en lo que sea y produciendo como pueden. Gracias a que Marichal hizo el Templo de la M y tienen ahí un lugar donde grabar, pero realmente a mí me duele mucho porque D'Angelo es un chamaco que yo respeto muchísimo en su arte, me encanta lo que escribe, como lo escribe. Yo Es sé que muy todos ustedes bueno son también, es muy bueno. ovni, es muy bueno, o sea, y además tienen tremenda compromiso, son MC de verdad, porque ustedes son maestros de ceremonia, ustedes son los que convocan. Y eso tiene una carga muy simbólica y muy dura para esta causa que es tan dolorosa, ¿eh? Hay mucho dolor detrás de todo esto. Y dice algo muy interesante de tu personalidad, Raudel. Tú eres un individuo rebelde,
sin duda, porque hay que tener mucha rebeldía en uno y mucha valentía, tú sabes. Pero al mismo tiempo eres un individuo bastante tolerante y condescendiente. Tú logras tener en ti ese yin y yang que te hace un ser de luz y un ser especial, que a la misma vez tú eres una persona súper afable con todo el mundo, eres bastante tolerante en las redes, sobre todo que es un mundo, que es una selva compleja, y tú, yo te sigo mucho, mi brother, yo sigo tus directas, esta semana estabas hablando de España, estabas hablando, tú constantemente estás hablando de cosas interesantes, y se ve tu talante democrático, que esa es la Cuba que queremos construir, una Cuba inclusiva donde no tenemos que estar siempre de acuerdo. Y eso dice mucho de ti, dice mucho de ese ejemplo de cubano que necesitamos. Tú tienes 3 hijos y el segundo se llama Isaías, ¿verdad? Isaías. Isaías. Nubialí, que es la mayor, que es la canción esta famosa, pues si mañana no No, estoy, Nubia la en medio, el mayor es Carlos. el Carlos, mayor es Nubia Carlos. e Isaías. Bueno, Isaías. Y yo siempre pienso en eso, porque cuando pienso en ti, mi brother, tú eres un individuo que tiene tu religión, eres muy simbólico, tienes un nivel intelectual. Y yo pienso en Isaías y yo digo, coño, Jeremías Isaías era un profeta que Dios lo envió, era de los grandes profetas. Él está en un impasse ahí que no está en el Antiguo Testamento. Y yo sé que tú estudias la Biblia por tu religión Rastafari y toda esta influencia. A mí me gustan mucho estos temas, pero a donde voy es Jeremías Isaías. Una de las cosas que le dijo Dios es: vas a llevar mi palabra al pueblo hebreo, a los judíos, lo vas a llevar, pero no te van a hacer caso. No te van a hacer caso. Vas a arar en el mar ahí porque no te van a hacer caso, pero tu misión es seguir y seguir y seguir y no importa. Y eso es, brother, tu vida es todo empaquetado ahí. Vaya, nos dieron ahí tus padres, nos dieron de verdad, un patriota, y benditos sean tus padres por Gracias, mi hermano. hacer lo que tú eres, mi hermano. Y hablando de tus padres, yo sé que tus padres son eh, excelentes pedagogos, pues, han sido excelentes pedagogos, han sido profesores. Y yo en mi canal siempre yo le tiro muy fuerte a los pedagogos en Cuba, a los padres en Cuba por su nivel de responsabilidad con lo que nos pasa. Tus padres tienen el crédito de ya solamente por ti tú lo has limpiado cualquier cosa que haya pasado en el pasado y cualquier, qué sé yo, pecado que han cometido o que formen parte en esa sociedad es muy difícil, ¿no? Porque hay que estar allí y todos venimos de allí. Pero quiero saber tu opinión de padres y profesores cubanos en cuanto a su responsabilidad. Claro, allende Claro. de tus padres en ti Mis ya se padres, ve, pero más allá de tus padres, yo digo del pueblo cubano que te escucha, esos que te escucha que son padres, o esos que te escucha que son maestros, como hay tanto, Bian era maestro, tú eres psicólogo, en fin, ¿cómo, qué mis responsabilidad tú le ves? padres, mis padres eh, aprendieron la lección muy tarde ya. Mis padres aprendieron la lección muy tarde porque se dieron cuenta de qué cosa era aquello en realidad y lo que el castrismo, el totalitarismo, el comunismo hizo, reaccionaron ya muy tarde. Ya cuando ellos se dieron cuenta en qué se había convertido aquello y en qué los había convertido a ellos, ya ellos no tenían tiempo, ni edad, ni energía para rebelarse. Solamente les quedó rebelarse y asumir que se equivocaron, asumir que formaron parte del juego, eh, y asumir su responsabilidad, que eso yo lo valoro. Hoy ellos saben de que eso es una mierda, de que el comunismo los engañó y que le robó sus mejores años. Y a su hijo, brother. Y sí, eh, la responsabilidad de lo que ha pasado a Cuba es una responsabilidad de todos. No es una responsabilidad unilateral, es una responsabilidad multilateral. Todos tenemos responsabilidad de alguna manera en que esto haya llegado a este punto. Y los educadores que siempre han tenido un papel fundamental también, porque ellos fueron, o sea, recuerda que el adoctrinamiento del castrismo y del comunismo comenzó por la escuela. Uno de los centros neurálgicos del adoctrinamiento del comunismo comenzaba en las escuelas, desde el círculo infantil hasta la universidad.
Y cuando tú haces ese análisis, te das cuenta que en el centro de eso están ¿quién? Los educadores, que eran el vehículo para implantar esa doctrina comunista. Que ellos lo hicieron sin conocimiento de causa, si ellos lo hicieron sin saber lo que estaban haciendo en su momento, si ellos sabían y aún lo hicieron por miedo, no importa. Pero tienen que asumir esa responsabilidad. No solamente mis padres, todos. Todos. Los educadores que estuvieron activos durante la peor etapa del comunismo en Cuba. Porque a fin de cuentas eran los que le tocaba decir, eran los que le tocaba educarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros que la revolución era buena, que Fidel Castro era lo más grande que nos había pasado, que incluso teníamos que amarlos más que nuestra propia familia, que pioneros por el comunismo seremos como el Che, y nunca nos dijeron que el Che era un asesino criminal, hijo de la gran puta, que el castrismo estaba acabando con el espíritu, con la solemnidad, con lo mejor de la fibra y el sentimiento nacional del cubano. El castrismo estaba cercenando absolutamente toda nuestra capacidad de ser verdaderos patriotas y de velar por la patria. Porque en el momento tal que ellos se pusieron en el centro de la patria, que había que venerarlo a ellos, lo que ellos dijeran, y que ellos nos marcaran la directriz, y a través de la educación nos decían que eso era lo que había que hacer porque era lo que estaba correcto. Todo el mundo tuvo su cuota de responsabilidad en ese adoctrinamiento brutal del comunismo y el castrismo y la educación, por supuesto, y mis padres lo saben. Sin duda, mi hermano. Mis padres ellos solos, sin que yo se los diga, ellos asumieron su responsabilidad. Por eso mi programa se llama El Karma espíritu. Cubano. Por esas cosas, porque el karma lo pagamos todo, porque de una forma u otra los que nacimos allí somos hijos de una generación que fue Pero no engañada. solamente los maestros, bro. Todo, todo, todo. Los Mira, trabajadores, los masones, los los artistas, los artistas, exacto. religiosos, todos. Así es. Nosotros no tuvimos, y te voy a usar esta palabra porque creo que es la que más puede definir lo que quiero tratar de decir, pero igual es una palabra muy subjetiva para determinar esto que estamos hablando. No tuvimos el valor de, aún sabiendo lo que estaba pasando, revelarnos dentro de la isla. A lo mejor la palabra valor es muy subjetiva y podemos estar discutiendo aquí si era un problema de valor, si era un problema o no. Pero yo quiero enmarcar con esa palabra lo que nos pasó a todos dentro de Cuba. Trabajadores de cualquier sector, educadores, artistas, militares, todos. Todos nos dejamos arrastrar por la dinámica castrista, por el comunismo, y en su momento fuimos muy pocos, o fueron muy pocos, los que reaccionaron y pagaron las durísimas consecuencias. Así es, pero nunca es tarde si la dicha es buena, mi hermano. Nunca es Sí, tarde si la dicha es buena y en eso definitivamente. estamos. En eso está tu arte. Tu arte sigue despertando conciencia y sigue enseñándole el camino de la luz a todos esos cubanos que te escuchan y te hemos escuchado por tantas generaciones, ¿no? Yo tengo 44 años y de verdad que ustedes son la banda sonora de toda mi juventud de rebeldía, de por qué ya yo supe ya lo que es una conducta, en fin. Yo no quiero abusar de tu tiempo. Yo tengo tantas preguntas por hacerte, Raúl, que de verdad un día tenemos que sentarnos a conversar de temas que no forman parte de lo No, tú me público. puedes invitar cuando Mi quieras. hermano, sería un honor que vengas a la casa un día. Debemos vivir cerca. Yo vivo aquí en Miami. Nos vimos aquel día, el 20 de mayo, Pero yo tengo tantas preguntas. Te quiero hacer 3 preguntas más. No quiero abusar de tu tiempo. Sé que es sábado, estás con tu familia, etcétera. Tengo muchas más, pero te voy a hacer 3. Estamos casi ahí. En este canal, nosotros apoyamos la lucha no violenta como método de lucha. Y ahorita decías que fuiste a Praga, a la República Checa, que fue incluso tu primer viaje al exterior. No llegaste a ir. Te mandaron una carta de invitación que al Sí, final te poncharon. antes de ese viaje a mí me habían negado, el régimen me había negado, porque en aquel tiempo todavía estaba esto del permiso de salida. O sea, Sí, sí, ellos sí. eran los que le daban el permiso a la gente para salir o no. A mí me habían mandado varias cartas de invitaciones
para estar en Europa en ciertos eventos y ellos siempre me denegaban la salida. Claro, una forma de tenerte controlado y de El tenerte primer ahí lugar sumiso. donde yo salí, el primer país donde yo fui fue Ecuador. A Ecuador. Y a partir de Ecuador, entonces vine a Estados Unidos, fui a Europa. Pero esos eventos que yo fui en Europa, estos eventos de celebraciones de la caída del comunismo en aquellos tiempos, fueron interesantes porque ahí aprendí mucho. Conocí mucha gente que eran activistas en aquellos tiempos, en el 89, en el principio de los 90, eran activistas, o antes del 89, antes de la caída del muro de Berlín, eran activistas en Polonia, eran activistas en, en Yugoslavia, en la antigua Y desde el Yugoslavia, arte, eran, y desde el arte, eran Robert, activistas en República Checa, en la antigua Checoslovaquia. claro. Y los testimonios de esa gente fueron vitales. Los testimonios de esa gente, fueron vitales. Y toda esta concepción y filosofía de, de la lucha no violenta y todo eso viene también un poco por allá de esa. ¿Cómo tú crees que el arte juega, qué papel juega el arte en esta lucha no violenta en tu opinión, mi hermano? Bueno, yo, en el caso de Cuba, Sí, sí. yo me he cuestionado mucho el tema de la lucha no violenta para la resolución del problema de Cuba, porque es que hemos llegado a un nivel tal de descrédito, de abuso, de, de tiranía, de comportamiento despótico y dictatorial, niveles Dios en Cuba, que yo me cuestionaba muchas veces ya si la lucha no violenta pueda funcionar en Cuba. Yo creo que Cuba lleva un tratamiento un poco más radical, precisamente porque ellos allí no han dejado mucho más opciones. No han dejado mucho más opciones. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves que se puede hacer? Te voy a poner el ejemplo. El 11J, ellos se asustaron mucho porque ellos no habían contado con aquella explosión espontánea de momento. Pero una vez que ellos tuvieron el control, reaccionaron con una brutalidad y una violencia increíble contra los cubanos. Pero además, esa va a ser la respuesta, única respuesta que ellos van a tener cuando se sientan en peligro. La violencia, la agresividad, a donde la tengan que llevar. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede funcionar la filosofía no violenta ante un comportamiento absolutamente agresivo, absolutamente despótico, absolutamente invasivo de estos dictadores en Cuba? Yo sé que a ti te gusta leer mucho y a mí me encanta ese tema porque eso es un melón que abres y la gente que me sigue sabe que ahí estás tocando fibra, que me gusta debatir. Pero yo te recomiendo un libro, varios libros de Gene Sharp. Te voy Jim a pasar, Chelsea, ok, y él explica los 198 métodos de lucha, donde yo sinceramente creo que es la vía que podemos lograr la libertad de Cuba, porque a mi modo de ver las cosas es donde tenemos el poder los cubanos. Desgraciadamente, la violencia es el terreno donde la dictadura es más fuerte. Ellos tienen el monopolio de la violencia de un país, como siempre dice Agustín Laje, como siempre dicen todos los teóricos. El monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Ellos son un Estado mafioso, como bien tú dices, que va a reaccionar de una forma mafiosa y criminal. Es una dictadura aborrecible. Y yo creo que si vamos a la violencia, además de los impedimentos prácticos que tiene, que no se ha intentado ya, y le sirve más al discurso de ellos que al discurso de la libertad, creo que tenemos más ventaja en la lucha no violenta y el arte que haces y el arte que hace Lilo, el arte que hacen sí, tantos cubanos, sí. tiene un Yo lo que empaque decía, ahí de preparar ese pueblo para defender esa libertad y lo podemos yo te lo hacer. decía en el caso de Cuba, ojo, yo te lo decía en el caso de Cuba, tal vez Venezuela también yo lo enmarco un poco en esto, porque, ok, cuando tú estudias un poco cómo llegaron a liberarse, a sacudirse el comunismo en Europa del Este, hay dos factores importantes. Uno, que muy pocos países de la antigua Unión Soviética, esos países que se fueron liberando poco a poco del comunismo,
aunque la preocupación era muy grande por cómo podían reaccionar esos regímenes, en muy pocos países pudieron salir del comunismo a través de la violencia. Porque hubo un momento donde los regímenes comunistas que estaban en el poder en esos países se prepararon para reprimir al pueblo en su etapa final, ya cuando en la etapa final, antes de la caída del comunismo, pero cuando llegó un momento, las fuerzas represivas se pusieron del lado del pueblo y evitaron la represión. Creo que hay dos ejemplos fundamentales donde sí hubo violencia crítica contra el pueblo y aún así no pudieron con el pueblo. Que creo que fue el caso de Serbia, o sea, fue el caso de Yugoslavia, porque Milosevic sí ordenó reprimir al pueblo y las fuerzas represivas reprimieron al pueblo. Creo que fue en la antigua Yugoslavia y algún otro país. Los demás países que se fueron liberando maybe del comunismo, Rumanía con los Ceausescu. Rumanía, bueno, creo que con Ceausescu también, si tú recuerdas la imagen, aquella última concentración, en aquella última concentración que Ceausescu estaba hablando, no, en Rumanía también, Pero, aunque... pero Yugoslavia tuvo el movimiento de los jóvenes, que hay un documental buenísimo en YouTube Sí, el que lo movimiento explica. Solidaridad. Movimiento Solidaridad, que estaban con el puño, que era como para nosotros Exacto. libertad, el símbolo de ellos era el puño. Pero que Milosevic ordenó reprimir a todas aquellas jóvenes y trabajadores que estaban protestando y en un inicio lo reprimieron. Lo que después, cuando ellos vieron de que no había vuelta atrás, que era el pueblo entero contra ellos, Eso es lo que pasa siempre. Pero en una primera instancia sí le tiraron los tanques, Claro, sí dispararon contra la gente, sí le sacaron, sí le tiraron agua, sí les dieron golpes, sí hubo muertos y después eso paró. Ok, pero que en sentido general, en casi todos esos países de Europa del Este que se liberaron del comunismo, al final fue más pacífica la transición de lo que todo el mundo imaginó. ¿Verdad? Y fue producto de la lucha no violenta, porque sí Incluso tiene... en Alemania. No, donde quiera, en Alemania. India, Todo el mundo pensó después con que, Gandhi, que en Alemania, en Libia, ¿ves? Libia con Gaddafi. Exacto. La transición al final no llegó a ser violenta, porque las mismas fuerzas represivas se dieron cuenta de que si ellos hacían una escalada contra el pueblo, la repercusión iba a ser brutal, incluso para ellos. Porque contra un pueblo total indignado, al final ellos iban a salir perdiendo. Ay, esa es la clave, Raudel. Sí, no. Y yo, esa es la clave. Un pueblo convencido en la calle, no hay forma de meterlo preso a todos. A mí lo que me queda es el cuestionamiento de que hasta qué punto pueda funcionar en Cuba. Hermano, yo tengo plena convicción en esto. Te lo juro de verdad. Mira, por ejemplo, yo sé que tú sigues mucho a dos líderes. No hemos hablado del tema de la raza, que es un tema que se va a quedar en el tintero, pero yo sé que tú tuviste muchas influencias del libro de Malcolm X, de su autobiografía, después de Martin Luther King Jr., pero más Malcolm X porque era más rebelde. Después yo sé que has evolucionado en tu criterio al respecto y te has informado seguro afuera con mucho más literatura. Pero Martin Luther King, yo siempre pongo el caso aquí de Birmingham. Cuando en Birmingham ellos lo reprimieron y se televisó y en la opinión pública nacional de los Estados Unidos vio las represiones de niños a mujeres, qué sé yo, eso hizo un clic y tuvo más fuerza moral y política lo que pasó allí y la lucha no violenta que decía Martin Luther King, que terminaron matándolo. Sí, a mí no me cabe duda. Y era una represión. Lo que pasó con Mandela, claro, en un movimiento más hacia la izquierda, después Mandela, que tiene sus matices. Pero bueno, lo que importa es la lucha no violenta, cómo Mandela empezó con la lucha violenta y terminó quitando a la apartheid, que la apartheid era casi el comunismo en Cuba, porque esas gente eran criminales. Y cómo lo combatió, cómo lo hizo Gandhi en la India. Hay muchos ejemplos. Pero a donde yo voy es que si los cubanos seguimos pensando, que es mi criterio en este caso, yo quiero que Cuba sea libre y que sea libre ya. Yo no quiero que haya dilaciones. Yo veo el camino más recto entre el punto A y punto B, punto A donde estamos, punto B la libertad donde queremos llegar. Yo lo veo más recto en la lucha no violenta que en la lucha violenta, porque la lucha violenta no están las condiciones creadas, no tenemos hay muchos factores en el medio que yo siento que vamos a caer en la trampa de la dictadura que ellos quieren que caigamos. Si en cambio la lucha no violenta nos da las herramientas, si las sabemos emplear y nos preparamos, sobre todo los líderes dentro de Cuba, los opositores, los artistas, y llevamos el mismo mensaje, los que hacemos este tipo de contenido en YouTube, los demás, si entendemos cómo funciona,
yo estoy convencido, mi brother. Yo tengo una convicción tal que no tengo dudas. Es más, la lucha violenta, y te invito, de esto lo vamos a debatir después. Algún día nos vamos a sentar. Yo te voy a enviar mi dirección y vamos a sentarnos aquí en la casa y vamos a conversar de miles de temas, porque eres una de las personas que sin conocernos mucho, yo sé que somos amigos, porque tú hablas a través de tu arte y como yo conozco tu obra, yo conozco a la persona a través de tu arte, porque tú eres transparente. Es exactamente este hombre humilde y de verdad un patriota. Y somos amigos. Vas a venir a mi casa y vamos a conversar muchísimos, ojalá, para que conozcan a mi esposa, en fin, nos conozcamos. Esto es un melón que hay que abrir un día y de verdad, lo que ustedes han hecho es lucha no violenta. Lo que ha hecho la aldea, lo que ha hecho tú, mi brother, Silvito, lo que han hecho Te Barbarito. repito, yo no tengo duda del valor de la lucha no violenta. Yo lo que te digo que yo me lo cuestiono en el caso de Cuba, bro, es que esta gente son tan, ¿qué te puedo decir? Mira, Sí lo son. Pero no, a mí me da mucha pena esto que te voy a decir. Pero yo como ya en 10 minutos yo tengo, o sea, llevamos qué tiempo, 2 horas casi. llevamos un Yo tengo que, tempazo, yo yo lo tengo que sé. irme. A mí me da mucha No, mi pena hermano, no, tener no, que no, no. dejarte esto a media porque podemos estar aquí hablando toda la tarde. No lo tengas, no lo Pero yo tengas. te prometo, Sí, yo te prometo que cuando tú quieras me vuelvas a invitar. Los temas que no hemos podido abordar hoy, lo dejamos para una segunda entrevista, pero con total seguridad. Lo que vamos a tratar de hacer es que la próxima vez sea ahí. Si tú tienes un estudio, yo voy para tu estudio, nos sentamos, nos tomamos un café y lo hacemos face to face, sin problema. seguro, mi hermano, seguro. Vamos a hacerlo así, vamos a coordinarlo. Muchísimas gracias, Raudel, de verdad, de corazón, te lo digo. Gracias a tu familia que le he robado estas 2 horas de tu tiempo con tu familia, en fin. Gracias, mi hermano, gracias No, por tu honestidad. no sé si tú sabes que mi familia está en Cuba. Yo sé, toda tu familia, tus niños también, Sí, todo el mundo, tus hijos, todo el mundo, todo brother. el mundo está. Pero bueno, ellos seguro ahorita van a ver esto. Gracias un montón, brother. Un abrazo enorme. Gracias a ti, a tu equipo. Gracias por tenerme esta paciencia todo este rato aquí. Al contrario, Que no es fácil meterse tanto rato aquí oyendo estas cosas aquí, a estas mí me quedan locuras 2 horas nuestras más aquí. aquí. Así que no, mi hermano. Ay, Dios mío. No, Mira, no, es te que prometo esto es a por ti y a Cuba. tu equipo, a la gente que trabaja contigo, de que vamos a volver a hacer otra entrevista sin duda ninguna. ¿Cómo ¿Ok? lo sentiste? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gustó lo que hablamos? Súper bien, súper bien, súper bien. Familia, Gracias por tu labor, familia, Pupu. cuídate de eso. Seguro, mi hermano. La escuadra está en el perímetro. En el perímetro todo el tiempo. Libertad, Muchas mi gracias, brother. hermano. Libertad. Un abrazo grande. Han escuchado ustedes, ha sido un honor extraordinario. No sé, disculpen la gente del chat que no he podido hacerle las preguntas, ya ustedes vieron, yo abusé realmente de su bondad y su generosidad, pero es que, no sé, es que hay tantos temas y hablar con Raudel es hablar con la historia viva del arte en Cuba. Ellos han rimado la dignidad de un pueblo de Cuba y han hecho del rap una bandera de la libertad. Les voy a recomendar algunas canciones. Les recomiendo Madre, por supuesto, los que tengan el corazón, es muy duro oír madres, sobre todo los que tenemos las madres en Cuba o nos llama algún sentimiento, pero Decadencia, Somos la raíz del cambio, El silencio no es opción, Apología. Es más, pongan Raudel, vamos a poner las redes sociales, tenemos ahí la foto de las redes sociales de Raudel, por favor, para que lo sigan, apoyen el arte libre, caballero, porque realmente esta es la manera en que nosotros le agradecemos a estos artistas que se sacrifican tanto. Oigan, la familia completa de Raudel está en Cuba y él tiene el coraje de hacer esto. Cuando yo oigo a un cubano o leo a algún cubano que está en el exilio, que no tiene valor ni siquiera de decir Díaz-Canel Singao o de pedir libertad, porque tienen miedo a las represalias y tienen que regresar a Cuba, yo siento mucha vergüenza de cómo fue criado ese ser humano que es incapaz de entender esta causa y que es una causa de todo. Y cuando uno escucha a alguien como Raudel que es capaz de hacer estas cosas y decirla y vivirla, porque lo que yo le decía aquí no es baladí, ¿eh? Él vive exactamente lo que canta. Vamos a poner las redes sociales, por favor, de Raudel para que lo apoyen en Instagram, Facebook. Él es muy activo en las redes, ¿eh? Siempre hace directas, siempre saca cortos. Aquí está, aparece como Raudel Escuadrón underscore Escuadrón. Raudel underscore Escuadrón. Síganlo, por favor, apóyenlo, no cuesta nada. Es gente de verdad que hacen por la cultura de nuestro país. Estos son los verdaderos artistas cubanos. Los verdaderos artistas. Estos sí no tienen duda, ustedes lo han escuchado.
la valentía con la que habla, el concepto de su mensaje. En YouTube es muy importante porque él tiene como 3 cuentas de YouTube. Él no lo pide aquí ni lo dijo, pero yo lo digo por él, porque realmente a mí me cuesta mucho lo que nos pasa a los cubanos, que tendemos a apoyar y ir a conciertos de personas que son bufones de esa dictadura. Dice siempre en Ojo que te ve, estos son los conciertos que hay que llenar por capacidad. Así es, mi brother. Así es. Todo el que vea este video, por favor, vaya y suscríbase. No cuesta nada suscribirse y apoyamos mucho la obra de estos hermanos porque desgraciadamente en el mundo del arte también hay mucho comercio y afortunadamente, ¿no? Yo no me opongo a que nadie haga dinero y que lo hagan como puedan, pero cuando van a analizar la obra de estos patriotas, de estos artistas, sobre todo los extranjeros, valoran mucho la cantidad que te siguen, las visualizaciones que tienen. Así que vayan allí, suscríbanse por favor, apoyen el arte independiente, el arte valiente, que dice ML Florida, hay que darle promoción otra vez a esas canciones que despiertan emociones y patriotismo, cosa que el pueblo necesita hoy. Quizás esta generación no las conozcan. Así es, así es. Así que apoyándolo a ellos, estamos apoyando el arte libre. Pueden tratar de arrancarme de una puta vez, presionarme hasta que reviente de estrés, maquinarme, intimidarme, no lo sé, pero el cariño de millones quien me mantiene en pie. Ustedes creen que estoy mareado, que yo no sé, quizás por fuerza con ustedes no podré, pero hay un pueblo con